Hola bellas, hoy vamos a hablar de cómo ser más atractivas. Y la belleza física o los estándares de belleza pueden cambiar de una cultura a otra, de una época a otra, de una raza, de un país a otro. Sin embargo, hay cosas que prevalecen en todas las culturas. Bienvenidos, yo soy Dani C y me encanta compartir todo lo relacionado con desarrollo personal, feminidad y FT-tapping, entre otras cosas. Entonces, una de las grandes características de estas personas que son supremamente atractivas es el carisma y la buena escucha. Porque cuando ustedes comparten con una persona que es súper agradable de tratar, que siempre está con una sonrisa, que es una persona optimista por naturaleza, independiente de la situación por la que esté yendo, que siempre te pone arriba, que después de que hablas con esta persona sales inspirada, este tipo de personas generalmente atraen a todo el mundo, son personas atractivas y además son personas que escuchan realmente con detenimiento cuando tú estás hablando. No hay nada más agradable de sentir y es que tú estés hablando, que tú estés contando algo y que la otra persona esté realmente poniendo atención. Parte de la buena escucha también es digamos que esa actitud corporal, es ese contacto visual que haces cuando estás en una conversación, es tener tus manos visibles, nunca en los bolsillos o en la parte de atrás del cuerpo. También es ese no cruzar los brazos o no estar como que ya me voy, sino estar realmente como en una disposición corporal también para recibir como el mensaje que la otra persona quiere transmitir. Entonces, dentro de esa comunicación también está la comunicación no verbal, que es de igual manera importante que la comunicación verbal. En varios estudios se ha demostrado que las personas se sienten atraídas por aquellas con las que comparten los mismos gustos. Entonces, cuando estén en una conversación y alguien mencione algo que a ustedes les gusta o no sé, algún deporte que ustedes practican o algún libro que estén leyendo, es importante que lo mencionen y que lo resalten y que digan, a mí también me gusta este libro, a mí también me gusta esto. Eso va a hacer que inmediatamente haya una mayor conexión, porque es algo inconsciente que cuando compartimos similitudes, automáticamente pues la conversación se vuelve más fuerte porque digamos que van a tener las dos personas o las personas involucradas conocimientos del mismo tema, pero adicional se sienten identificadas. Mujeres, también les recomiendo ser misteriosas o tener algo de misterio. Y yo no entendía muy bien esto de qué se trataba yo, pero ¿será que yo soy misteriosa? ¿No soy misteriosa? ¿De qué se trata? Y es no contar absolutamente toda su vida a todas las personas. Muchas veces nos sentimos tentados a contarle hasta el último detalle a nuestras amigas, a nuestros amigos, a nuestras parejas, y esto hace que se pierda absolutamente como toda la intriga de la otra persona, porque como que todo es tan predecible, como que ya se conoce todo de la otra persona, y más en las relaciones de pareja es importante mantener como ese misterio. No estoy diciendo que oculten todo, que no compartan con sus parejas lo que les pasa en el día ni nada de esto, pero mantengan ciertas cosas para ustedes, o ciertas cosas que de pronto no le comparten a su pareja, las pueden compartir con sus amigos o viceversa. Hay otro punto también importante de resaltar y es mantén la calma, porque algunas veces nos vemos en situaciones que de pronto nos molestan demasiado, en situaciones en donde simplemente queremos reaccionar tal vez físicamente, pero esto definitivamente no te hace, uno, no te hace ser asertivo en cuanto a comunicación y dos, no te hace para nada una persona atractiva.
Una persona atractiva es una persona que sabe mantener su compostura, entonces les recomiendo que en todas las situaciones mantengan la calma, siempre, siempre hablen con las personas con las que tienen el inconveniente en privado y ojalá cuando las dos partes estén calmadas. Bellas, hablar y caminar despacio es un tip que definitivamente a mí me ha transformado. Digamos que la forma de conectarme con mi energía femenina y la forma en cómo ahora me doy a conocer, porque yo siempre estaba hablando muy rápido y de hecho muchas veces me olvido de esto y como que vuelvo a mi antiguo hábito de hablar supremamente rápido o de caminar rápido porque siempre estaba de afán. Pero mujeres, cuando hablamos despacio, cuando caminamos despacio, con los hombros abiertos siempre, con el pecho abierto siempre, esto va a hacer que ustedes se sientan más seguras, transmitan esa seguridad y definitivamente cada vez que ustedes lleguen a algún lado va a ser inevitable que todas las miradas estén puestas en ustedes. Créanme, chicas, que esto les va a cambiar la forma en cómo ustedes se sienten y en cómo las otras personas las ven. Y también ligado a esto, chicas, es muy importante la limpieza. Porque acá no me estoy, digamos que en este video no me estoy refiriendo mucho al tema físico. Sin embargo, el tema físico que quizás no cambia de un país a otro, de una raza a otra y demás, que no cambia de una época a otra, es la limpieza. Porque definitivamente una persona que huele a limpio, que está limpio, que tiene las uñas arregladas, que tiene el cabello limpio, que de pronto, digamos, si ustedes pueden utilizar un perfume o una fragancia que les haga sentir bien, esto va a elevar definitivamente su seguridad, porque cuando tú te muestras como una persona limpia, es como te estás mostrando como ese respeto que tienes hacia ti, que tienes hacia los demás. Y además, si combinas esto con la comida que consumes, mejor dicho, esto es lo más atractivo que puede existir, porque díganme ustedes, una persona que se alimenta no solamente por el placer de la comida en el momento, sino que se alimenta con un propósito, y es el propósito de estar sanos, de estar bien, de lucir bien. Esto es una muestra de autocuidado, de autoestima, y esto hace que ustedes sean unas personas atractivas, no solamente para los demás, sino para ustedes mismos. Que cuando ustedes se miren al espejo, mujeres, digan, wow, esta reina soy yo. Y vamos con el último punto, y es: deja que las personas te encuentren en tu nivel. Muchas veces cuando estamos en conversaciones y las otras personas están pasando, digamos, por algún momento o se están quejando de algo, nosotros inmediatamente como que pensamos, ay, sí, tengo que quejarme de algo, sí, el clima terrible, sí, no me gusta. Así nosotros ni siquiera estemos como que de acuerdo con lo que la otra persona está hablando, sino que simplemente por empatizar con, no sé, con el dolor o con lo que la otra persona esté diciendo, nosotros también buscamos algo de qué quejarnos para empatizar y estar al mismo nivel de la otra persona. No más, chicas, no hagamos esto. Permítanse ser inspiración para otras personas. Si de pronto las otras personas están quejando de algo, que sean ustedes con sus vivencias, con la forma en que ustedes se comunican, que sean esa inspiración para esas personas para subir de nivel y que ustedes se encuentren en el mismo nivel. Pero ustedes nunca se bajen, chicas. Y esto era algo que a mí me pasaba continuamente, que me sentía como mal cuando hablaba, no sé, con ciertas personas, y como que siempre tenía que buscar yo de qué me quejo o de qué hablo que me está yendo mal, como para hacer sentir bien a la otra persona y que ella no es la única que está sufriendo. Entonces no hagamos esto, chicas. Si a las otras personas les molesta su seguridad o si a las otras personas les molesta que a ustedes les vaya bien,
pues esto digamos que definitivamente no es una buena señal y quizás ustedes necesitan tomar espacio. Pero lo mejor es que ustedes sean inspiración para esas personas y muy seguramente con tu optimismo, con tu forma de ver la vida, tú puedes inspirar, tú puedes ayudar a estas personas y en algún momento, y lo he visto personalmente, he visto como estas personas cuando te admiran o cuando admiran a alguien empiezan a hacer cosas para sentirse mejor, para estar mejor. Entonces permítete ser esa fuente de inspiración para otras personas. Permítete ser la persona más atractiva en donde estés y no con prepotencia, sino con mucha humildad y con mucho amor. Entonces, esta es mi invitación del día de hoy. Espero que les sirva este contenido. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Gracias también por sus lindos mensajes. Espero que estén muy bien y nos vemos la próxima. Chao, chao.